Hola, ¿qué tal? Pues lo prometido es deuda. A continuación tenemos la entrevista con la periodista, reportera investigativa, presentadora de radio y televisión, Diana Montaño. Y bueno, les voy a platicar un poquito más sobre Diana Montaño. Ella trabajó como reportera de espectáculos de la revista TV Notas y hoy por hoy conduce un segmento del programa radial Casos y Cosas de Collins, con la periodista mexicana también María Antonieta Collins. Tiene un blog semanal en la página web del Huffington Post en español y es la reportera investigativa del programa Sec a Fondo con Pedro Sexet por América TV. Y bueno, los dejo a continuación con la entrevista con Diana Montaño. Aparentemente son $1,000,000. Oiga, ojalá. ¿Qué pasaría entonces si se... ¿Qué quería comprar con los $2 millones? Porque está bueno el precio, ¿viste? No sé, pero por $2 millones, por Sí, lo menos. por lo menos Visitas. Yo digo usted que si esta niña le dan los $2 millones. Cariño con el que las maestras reciban a esos niños, también te dan una idea de que ese es un lugar muy bueno. Y aquí es donde empieza lo bueno. La sesión de fotografías en donde me van a dejar ahora sí como una modelo de portada de revista. La sesión de fotos fue divertidísima. Aquí es donde fotógrafo y modelo se conjugan para lograr la toma perfecta. Ya con la fotografía. Periodista, reportera investigativa, presentadora de radio, televisión, etcétera, y guapísima Diana Montaño, como la pueden ver. Y bueno, primero darte las gracias, Diana, porque estás así haciendo todo esto para poder darme la entrevista. La gente no lo sabe, pero estamos a través de su móvil, de su smartphone. Y bueno, aquí intentando comunicarnos. Ella desde Miami, yo desde aquí, desde Cataluña. Y espero les guste. Diana, cuéntame. Tengo entendido que a ti de pequeña te gustaba la poesía. Si tienes escrito algún poema. Fíjate que sí, yo empecé, de hecho, mi carrera, creo, periodística, escribiendo poemas, porque desde niña me encantaba la poesía. Mi abuela era una declamadora extraordinaria, una señora que se sabía muchos poemas de memoria. Me acuerdo mucho que rezaba con una que dice el Cristo de mi cabecera. Entonces rezaba un Padre Nuestro y terminaba el Padre Nuestro y rezaba, declamaba el Cristo de mi cabecera. Y era como pasar tardes siempre escuchándola declamar y decir poesía, y cogía un libro y leía la poesía. Y entonces yo creo que esa fue una herencia hermosa que dejó en mí, y yo pues empecé así, escribiendo poemas, primero muy chiquitos, luego un poco más largos, luego entré a un taller literario, el único taller literario que había en mi ciudad, que se llamaba La Palabra Joven, y éramos un grupo de 6, 7 muchachitas que escribíamos poesía. El señor que dirigía el taller se llama Humberto Burguete, ya falleció, pero era un poeta también extraordinario, era el cronista de la ciudad. Yo soy de Coatzacoalcos, Veracruz, que es donde Hernán Cortés, muy cerca, con sus barcos para conquistar México. Y entonces él era cronista de la ciudad y escribíamos poesía ahí, ¿no? Y entonces he escrito muchos, no los he publicado porque son bastante cursis y me da pena, pero bueno, creo que la poesía es parte de la vida misma y de la expresión literaria, una de las expresiones literarias más hermosas que puede haber en el mundo, ¿no? Claro que sí. Pues te deberías de animar a compartir algún día al menos un poema, el que más te llame la atención de todos los que tienes. Sería muy interesante, porque a veces hay muchas cosas que vamos haciendo y vamos guardando por vergüenza, etcétera, y luego resulta que, mira, a lo mejor puede ser un poema que pasa a la historia, ¿no? Así que... ¿Sabe? Claro. Lo que pasa es que yo leo Neruda, leo Cortázar, leo Benedetti, y digo, no, hombre, yo no soy capaz ni siquiera de poner una de mis líneas Pero he participado en algunos talleres de poesía. Estoy en un grupo de Facebook que se llama Poesía para Llevar, y en fin, ¿no? Que ahí sí todo el mundo es, digamos que, amateur, y escriben sus poemas y los colocan ahí, y es una parte de compartir también la forma que yo tengo de sentir sobre la vida, el amor, la eternidad, las relaciones humanas, ¿no?
Así que ojalá, que a lo mejor sí un día me animo y ven mi poemario por ahí. Te deberías de animar, yo estaría interesada en verlo, porque después de escuchar, bueno, de leer tus blogs y la forma, el entusiasmo con lo que lo haces, pues también imagínate, un poema pues también tendrá ese sello tuyo tan característico, así que ha de ser interesante. Y bueno, cambiando un poquito de tema profesional, me gustaría saber qué te motivó para estudiar periodismo. Mira, a mí siempre me gustó la gente. O sea, yo creo que de las mejores experiencias que tengo o que he tenido en la vida es la posibilidad de contar las historias de la gente, lo que le pasa a la gente. Desde niña a mí me encantaba oír las historias de los adultos, lo que les había pasado en sus trabajos, es cuando se peleaban. Yo veía un pleito y yo me sentaba, o sea, fascinada, ¿no me entiendes? Con la circunstancia, no tanto por el chisme de que se estaban peleando, sino ver esa interacción entre esas dos personas y cómo sucedía, ¿no? Veía pelear a mis padres, lo mismo, veía platicar a mi madre, a mi abuela, entonces creo que eso me empezó a motivar para en algún momento yo contar las historias de la gente. Y en una ocasión hay un periodista mexicano que se llama Ricardo Rocha, yo tendría unos 13 años, me tocó ver un reportaje de él que estaba haciendo en la Sierra Chiapaneca de niños que prácticamente vivían en cuevas. Y entonces él contaba, había ido a caballo, no habían podido llegar de otra manera, él y el camarógrafo llegaron a caballo y hicieron ese reportaje y lo contaba, ¿no? Y contaba cómo vivían, cómo habían plasmado, cómo estos niños tenían nada. Y aunque en mi casa era una familia humilde, pues yo tenía demasiado en comparación a estos niños. Y fue como que el día dije, ¿sabes qué? Yo siempre he querido contar historias, pero las quiero contar así, a través de un micrófono, con una televisión, haciendo radio o escribiéndolas, porque yo empecé mi carrera escribiendo en un periódico en México. Bueno, en realidad empecé escribiendo en Coatzacoalcos, que es de donde yo soy, en Veracruz, donde hacíamos el taller literario. Este señor tenía una revista literaria y entonces empecé a hacer artículos primero, poemas que sí se me publicaron en esa revista. Gané un concurso de poesía, se publicó la poesía en el periódico local. Y empecé escribiendo, mi primer reportaje creo que lo publicaron cuando yo tenía 16 años. Entonces era sobre un pintor local, como muchas cosas artísticas y locales, ¿no? Sí. Y siempre tengo un gran orgullo de ser mexicana y de ser veracruzana particularmente, y de ser de esa ciudad que me parece que es la mejor ciudad del mundo, ¿no? Con tanto folclore, y es gente muy abierta, la veracruzana, ¿no? Entonces creo que teníamos como que mucho folclore y mucho sabor y eso ha forjado parte de mi vida periodística y creo que eso fue realmente lo que a mí me motivó a querer contar historias, ¿no? Sí. Y bueno, ahora que has tocado este tema de que bueno, que eres veracruzana, ¿cómo fue la llegada de una veracruzana como tú a Miami? Pues yo creo que como la de muchas mujeres que se enamoran, como seguramente te pasó a ti, y dejaste tu país por ir a un país distinto, siguiendo a una persona que amas. El que fue mi esposo es nacido en los Estados Unidos y vivía en los Estados Unidos. Nosotros fuimos novios casi 4 años de carta, en la época en que se era novio de carta y de manita sudada. Y de pronto me dice, oye, vamos a casarnos. Habíamos estado separados mucho tiempo y aparecí en San Diego. O sea, yo llegué de 21 años a San Diego, estuve allí 5 años y luego nos mudamos a Miami. Así que básicamente por eso llegué a los Estados Unidos. Nunca tuve la intención de dejar mi país. Te digo, yo tengo mucho orgullo de México. Nunca pensé en irme. Sí soñaba con viajar y soñaba. Es un país que te da muchas oportunidades. Es muy diferente a México, no tiene nada que ver con México. Pero a la misma vez creo que te abre las posibilidades a mundos distintos, como supongo te pasa aquí en España y a tantísimas personas que tienen que dejar sus países de orígenes y adaptarse a una cultura nueva, ¿no? Sí, es como con la entrevista y volviendo a la parte de tu trabajo, me gustaría saber qué parte de tu trabajo disfrutas más. Uy, esa no, es una pregunta muy sencilla. Me encanta escribir. Mi trabajo, entrevistar gente, ver lo que pasa y luego plasmarlo en un papel. Entonces,
escribir es la parte que más me gusta, ¿no? Aunque yo soy una persona muy sociable y como te decía, me encanta hablar con la gente y que me cuenten sus cosas. En el momento en que puedo escribir eso que me han contado, es para mí como que la culminación de mi trabajo. Ni siquiera en el momento en que sale al aire o en el momento en que la entrevista está, el reportaje está en la televisión, sino cuando lo escribo, porque siento que es como que el todo, ¿no? Ya pongo lo que dijo la gente, lo que pienso, lo que yo y así. Disfruto mucho escribir. El blog lo disfruto muchísimo. El blog es un blog que me dieron la oportunidad de escribir los temas que yo quiera tratar, que he sido muy afortunada en eso, ¿no? Porque no me tienen una pauta de qué escribo, qué no. Puedo escribir de perros, de plantas, de noticias fuertes, entrevistas con artistas, lo que yo quiera. Hablo mucho de la cotidianidad de cualquier mujer, madre de familia, esposa. En mi época de divorciada, creo que he escrito 100,000 blogs sobre lo que significa estar divorciado o mi experiencia con el divorcio, que ha sido bastante fuerte y difícil para mí y para mi familia, ¿no? Entonces, escribo de la cotidianidad y creo que escribir es simple y sencillamente lo que más me llena profesionalmente. Retomando lo del trabajo, ¿alguna experiencia, alguna anécdota que te haya llamado la atención en todos estos años? Que quisieras compartir. Pues imagínate, muchas, porque yo he tenido la fortuna de cubrir muchas cosas en mi carrera periodística. He hecho noticias, hard news, que le llaman en inglés, que son como noticias fuertes. Sí. He hecho entretenimiento, he hecho farándula, que es más chisme de entretenimiento, he hecho dramas, entonces he cubierto historias de todo tipo. Yo creo que la que más me ha marcado es un viaje que hice a Ciudad Juárez, que te contaba en la entrevista escrita, que fuimos a ver por qué están matando a las mujeres en Ciudad Juárez en un reportaje que se hizo muy profundo. Me tocó ir a una cárcel, yo nunca en la vida yo había entrado en una cárcel. Es una cárcel de máxima seguridad y estábamos con cero seguridad, ¿no? Si los tipos nos hubieran querido atacar ahí, no hubiese habido el menor problema, nos hubieran atacado. Y luego ir a visitar a las madres que habían perdido a sus hijas, que las habían asesinado, les habían cortado las manos, los senos, muchachas humildes que fueron brutalmente asesinadas. Y entonces eran familias increíblemente pobres. Yo jamás había visto, yo viví en la Ciudad de México muchos años, y en ningún lugar yo había visto tanta pobreza extrema. Había un frío muy, muy terrible y vivían en casas que no se pueden ni llamar casas, ¿no? Una miseria extrema, y lo más increíble era que están en la frontera con El Paso, Texas, con los Estados Unidos. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que gente esté viviendo en estas circunstancias y en de esta forma, cuando al otro lado estamos con una de las ciudades más fructíferas, digamos, ¿no?, de la frontera de México con los Estados Unidos? Pero creo que esa experiencia me hizo crecer mucho, o sea, como madre. Yo creo que aunque tú quieras proteger a tus hijos de 100,000 cosas, en realidad no puedes lograrlo, ¿no? Y una señora me decía eso, que lo que a ella la tenía muy frustrada era que ella había sido una buena madre toda la vida, cuidando de sus hijas, haciendo, tú sabes, lo más que tú podías para que tu hija tuviera una vida decente, digna, y que de pronto la muchacha va a su trabajo y la roben, la secuestren, le hagan de todo. Y dice, oye, es muy fuerte, ¿no? Y yo creo que esa ha sido una de las experiencias que más me han dolido a nivel periodístico, y que a su vez me han traído satisfacciones profesionales, porque ganamos un Emmy, que es un premio muy importante acá en los Estados Unidos, con ese reportaje. Y ha sido una experiencia de vida, vamos a decirlo así. Solamente una vez he vuelto a entrar a una cárcel, fue una cárcel en los Estados Unidos, y entonces es más chocante todavía, ¿no? Porque la cárcel en México era una cosa horrorosa, y aquí era casi que un hotel de lujo, ¿no? Comparado a eso. Imagínate. Entonces dices, wow, ¿no? Pero bueno, imagínate, presos estaban sin uniforme. O sea, fue un impacto muy grande para mí, eso. O sea, yo, ¿cómo? O sea, ¿de qué se trata? Era una cosa tenaz. Pero bueno, afortunadamente no nos pasó nada, entramos, hicimos nuestro trabajo y pudimos plasmarlo en la televisión, ¿no? Qué bueno.